Buenas tardes, hermano Víctor Gell, hermano Daniel Mesa. Gracias por tu tiempo, por su esfuerzo y por que invirtieron pues bastante tiempo en leer la tesis del hermano Jaciel, en marcarle sus correcciones. Y pues, hermano Jaciel, gracias a Dios ya estamos aquí, a punto de presentar tu defensa y vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque has sido bueno y fiel. Te suplico que bendigas este tiempo, bendice al hermano Jaciel, dale gracia, Bueno, dale sabiduría, Señor, pon en él las palabras adecuadas para poder dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear, así como para poder explicar bien su presentación. Bendice este tiempo y esta actividad que puede ser para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. bueno. Pues muy buenas tardes, hermanos. Gracias por el tiempo que se han permitido, que me han dado para presentar esta defensa de tesis. Mi nombre es Javier Jaciel García Fernández. Estoy muy contento de poder presentar la defensa de tesis que lleva por título El camino hacia la disciplina personal. Y pues me da mucho gusto poder estar terminando mis estudios aquí en el Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores de San Luis Potosí. Primero que nada, quiero agradecer a Dios porque todo ese tiempo, los 4 años, pude ver que fue fiel todo ese tiempo. Pude ver que Dios me ha llamado a servirle. Pude confirmar que hay un llamamiento especial para servir a mi Dios y doy gracias a Dios por eso. También quiero agradecer a mis padres porque siempre he contado con el apoyo de ellos. Yo sé que hay muchachos, amigos míos, que no es el caso, pero doy gracias a Dios porque sí he podido ver durante todo ese tiempo y antes el apoyo de mis padres para poder estudiar primeramente en San Luis y pues seguir sirviéndole aquí en mi iglesia. Nunca me han estorbado ni nada en cuanto al servicio a Dios y por eso doy gracias a Dios. También doy gracias a mi pastor, que mi pastor es mi papá y pues ha sido una bendición como pastor y papá porque a la vez que es cercano como padre, también es pues sí, es estricto como debe ser como pastor y eso me reta y doy gracias a Dios por mi papá que es mi pastor, me da mucho gusto eso. A mi iglesia doy gracias por el apoyo en oración que siempre ha sido fiel. Yo amo a mi iglesia y sé que mi iglesia me aprecia y doy gracias a Dios por ese cariño, ese amor y también por ese apoyo económico que también ha sido constante hacia mi persona y también al pastor Ramos, a todo su equipo de trabajo, porque sé que llevar, toda la logística, todo lo que implica un colegio bíblico y también organizado como está, pues no es fácil y pues la verdad, gracias a Dios por el pastor Ramos, por el corazón que tiene y por todo el trabajo que hacen para hacer de bendición a muchas personas. También doy gracias a Dios a ustedes, hermanos, hermano Víctor Gell, hermano Daniel Mesa. La verdad, sé que no tenían necesidad de leer mi tesis, pero gracias porque se dieron ese tiempo de leer la tesis. La verdad, leer para mí es algo que es cansado, pero gracias por ustedes, que a lo mejor no sé si sea difícil para ustedes leer o si es cansado para ustedes, pero si sí lo es o si no lo es, como quiera les agradezco porque se dieron ese tiempo y para marcarme bastantes correcciones, tanto ortográficas como de ideas, de reestructurar oraciones y etcétera, ¿no? Y también en especial manera, este último año me fue de mucha bendición mi maestro Daniel Milán. Doy gracias a Dios por usted, hermano, por su vida, porque sé que desde el principio del trabajo en tesis, usted ha sido constante, ha sido fiel, ha sido paciente en su trabajo
y por eso le agradezco, entre otras muchas cosas. Por causa del tiempo no puedo hablar más de esto, pero gracias, hermano, en serio. El propósito de esta tesis es informar a las personas acerca de lo que se puede lograr a través de la disciplina personal, y mi enfoque es principalmente al pueblo de Dios, a los cristianos, porque sé que hay muchas áreas que la Biblia nos muestra en las que debemos tener disciplina, muchas prácticas que si las llevamos a cabo nos pueden ser de mucha bendición, pero que por no tener disciplina personal nos quedamos cortos en nuestro crecimiento espiritual. También otro de los propósitos es aprender a aplicar esos principios bíblicos los cuales comento en mi vida personal, pero también poder enseñar a otros a vivir disciplinadamente. ¿Por qué escogí este tema de tesis? Es, bueno, por la necesidad. La necesidad en la iglesia, no me refiero en mi iglesia específicamente, sino en la iglesia en estos tiempos, de vivir disciplinadamente, precisamente por lo que mencioné anteriormente, la necesidad del cristiano hoy en día de poder pararse como esos grandes siervos de Dios, de los cuales el pastor Ramos nos ha hablado varias veces, que ellos eran metodistas, y que, o sea, se les llamaba así metodistas por precisamente todos los métodos, todas las metodologías por las cuales vivían y se disciplinaban para tener. Y por esa necesidad he escrito esta tesis, pero también por mi propia necesidad, no solamente la necesidad del cristiano de hoy en día, pero por mi propia necesidad, porque sé que esta tesis al principio la comencé porque sé que yo necesito disciplina personal en mi vida espiritual y, bueno, en muchas áreas, pero por medio de la disciplina personal ahora conozco que puedo lograr metas espirituales, puedo alcanzar metas que Dios quiere que tengamos como creyentes, y por eso he escogido este tema de tesis. Los principales versículos que tomé como referencia son estos dos. Romanos 12:11, que dice: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este versículo lo tomo porque la palabra diligencia que viene ahí en la Biblia habla de esa prontitud y de ese esfuerzo voluntario para hacer la obra de Dios, para disciplinarse uno mismo. De hecho, como pudieron darse cuenta en mi tesis, yo hablo que la diligencia es como ese combustible para la disciplina personal. La diligencia viene siendo como el combustible, y la disciplina personal como el automóvil, como las prácticas, como los hábitos que nos pueden llevar a estas metas espirituales o metas de otros tipos que tengamos. También en 1 Timoteo 4:7, que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Este versículo lo tomo por esa frase última que dice: ejercítate para la piedad, donde la palabra ejercítate del griego es la palabra gumnazo, que literalmente habla de ejercitarnos, o sea, es una traducción muy acertada, y habla de estar constantemente tratando y volviendo a intentar y haciéndonos más hábiles, más fuertes para, bueno, en este caso que dice este versículo, para la piedad. Y como cristianos sabemos que la piedad es tener ese carácter de Cristo, tener esa santidad de Cristo. Y bueno, estos son los dos versículos principales que he tomado. Las principales fuentes bibliográficas son dos. Una es la Biblia, de la cual pues tomé bastantes versículos en los que habla de la diligencia y de alguna forma habla de la disciplina personal, pero la Biblia no menciona literalmente disciplina personal, por eso tuve que indagar con diferentes palabras. También estos dos libros, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana y Los Hábitos de Jesús, estos dos libros hablan
específicamente de disciplinas prácticas. Hablan de hábitos que podemos tener como cristianos para, en el caso de disciplinas espirituales para la vida cristiana, ese libro habla para la piedad, habla mucho eso de la piedad. Y el segundo habla más como narrando acerca de la vida de Jesús. La estructura de la tesis se compone de 4 capítulos: la disciplina personal, donde hablo qué es, una definición bíblica, una definición general y algunos ejemplos de lo que es y lo que no es la disciplina personal. El capítulo 2 habla del propósito de la disciplina personal, y aquí lo divido en 2 partes: el propósito para el cristiano y el propósito que tiene la gente común, la gente sin Cristo, de la disciplina personal. El capítulo 3, que son los obstáculos de la disciplina personal, donde hablo de obstáculos internos y externos y ahí lo desarrollo. Y el capítulo 4, que es muy práctico, o que he tratado que sea muy práctico, este capítulo donde hablo de cómo desarrollar la disciplina personal. Los aprendizajes principales que tengo de este trabajo de investigación es la importancia y el impacto que puede tener la disciplina personal en la vida del creyente, en la vida de una persona no creyente también, pero el impacto real que tiene la disciplina personal en la vida del cristiano. También conocí ejemplos bíblicos que no había visto con este enfoque de la disciplina personal, y cambió mi perspectiva en cuanto a leer acerca de estos ejemplos bíblicos, y también una metodología que vendría siendo el capítulo 4 de cómo poder tener disciplina personal, ¿sí? Retos personales que tengo, retos ministeriales. Como reto personal tengo aplicarlo personalmente y poder ser ejemplo a otros, ¿sí? Enseñarlo a otros, como en la iglesia, amigos, hermanos, jóvenes de mi iglesia, conocidos, hablando ya más ministerialmente, para poder ser de bendición a otros, ser de bendición al cuerpo de Cristo, y también seguir perfeccionando, seguir conociendo, seguir, comenzar a vivir de una forma disciplinada y poder ver qué tan eficaz es mi metodología y poder seguirla trabajando. Conclusiones, bueno, mi deseo es que más gente, sobre todo hijos de Dios, sepan cómo pueden vivir la Biblia, cómo pueden aplicar los principios bíblicos: santidad, devoción, comunión, consagración, entre otros temas. También que esta tesis pueda quitar esa barrera de que no, es muy difícil disciplinarse, es muy difícil vivir así como Dios quiere, pero que se puedan quitar esa barrera, porque gracias a Dios, con su ayuda, con su perdón que es completo, y también con el trabajo personal constante, Dios da la gracia para poder vivir en santidad y así cumplir su voluntad, y que más cristianos sean orillados a encontrar áreas donde saben que necesitan disciplinarse y que lo hagan. Eso es todo, hermanos. Gracias. Perdón, el micrófono. Muy bien, hermano Jaciel, vamos a comenzar con las preguntas y con las respuestas. Vamos alternando una y una. ¿Puede hacerme el favor de comenzar, hermano Víctor Gell? Claro, claro. Jaciel, ¿dónde estableces el límite entre lo que es mi esfuerzo personal y permitir que Dios sobre en mi mente y corazón para establecer disciplina en mi vida? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo creo que en un tema como el que tú desarrollaste en tu tesis, puede uno caer en humanismo, hermano. En no darle la gloria y la honra suficiente a Dios y luego estar cayendo en un esfuerzo personal o una disciplina personal. Entonces yo te quiero preguntar eso. Sí. ¿Dónde estableces tú el límite, hermano? Okay, ¿O dónde crees que debe estar el límite? El límite, sin duda, hermano, está en lo que nosotros como hombres, como creyentes, no podemos hacer. Hay cosas como cristianos
en los que nosotros mismos ya no podemos hacer nada. Por ejemplo, si yo quiero vivir una vida en santidad, hay prácticas, hay disciplinas, hay hábitos que puedo tomar que me ayudan para yo vivir en santidad. Por ejemplo, leer la Biblia, llenarme de la palabra de Dios, meditar, cosas que me van a ayudar a mi mente para que Dios, ahora sí la parte de Dios, que Dios trabaje, que el Espíritu Santo esté redarguyendo en mi corazón, en mi mente, y que sea lleno de su palabra y así poder vivir en santidad. Hay límites muy claros, ¿no? Sé que puede sonar humanista. De hecho, cuando vi las correcciones, a cierto punto me espanté porque no es mi intención sonar como que a Dios fuera y que solamente es el trabajo del hombre para poder vivir en santidad. No, de hecho, es todo lo contrario. Hay un versículo en Salmos que habla, si Jehová no guardare la casa, no guarda la ciudad, perdón, en vano vela la guardia. Si Jehová no, ay, ahorita me puse nervioso, pero sí. Sí. Si Y Jehová no edificare la casa, en vano edificará la trabajan. casa. Exacto. Y lo que tomo de ese pasaje es que realmente Dios cuida y Dios protege la casa y Dios edifica las casas, por ejemplo, las familias, Dios las edifica, Dios las puede, si está destruida una familia, Dios la puede edificar. El cuidado de Dios que provee es real, pero también dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y el otro dice, en vano vela la guardia. Entonces, la influencia divina, la gracia de Dios es real y está presente, pero también Dios ha decidido que haya trabajo, haya una intervención humana. Si Dios hubiera decidido que no fuera así, Él lo podría hacer todo bien. Podemos ver el caso de la evangelización, la gran comisión, la evangelización de todo el mundo. Si Dios quisiera, fácil todo el mundo podría ser evangelizado por Él, por sus ángeles o por como Él quisiera. Pero lo que vemos es que Dios ha decidido que, a pesar que no nos necesita, ha decidido que sea la iglesia quien lleve ese mensaje, quien se encargue de imprimir Biblias, quien se encargue de traducir Biblias. Entonces, hay una responsabilidad en el hombre, no solamente en cuanto a la Gran Comisión, no solamente una responsabilidad para la iglesia en cuanto a la Gran Comisión, pero en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros hay una responsabilidad. Y en lo que queda a nosotros como cristianos, a lo que he concluido, lo que he llegado, es que todas las prácticas que nosotros podamos tener para que Dios no sea estorbado por nosotros, eso es lo que nosotros podemos hacer. Es hasta ahí nuestro límite, ¿sí? Cuando pensamos que solamente depende de nosotros, que yo puedo hacerlas, yo hice tal, y también puedo con esto de la vida cristiana, ya ahí estamos mal, ¿sí? La intervención de Dios es totalmente necesaria. Sin la ayuda de Dios no se puede tener disciplina personal. Tal vez vivir algunos días, algunas semanas con buenos hábitos, pero no se va a lograr ese resultado porque sin la bendición de Dios, pues es imposible. Sí, hijo. Sí, nada más, mucho cuidado. Fíjate, yo nada más un comentario bien breve. Hay un libro que se llama Biografías de Grandes Cristianos, y habla mucho de lo que Dios puede hacer con nosotros si hacemos lo que nos toca hacer. Si nosotros hacemos lo posible, Dios hará lo imposible. A eso me refiero y creo que coincido contigo. Pero fíjate que en mucho de la literatura contemporánea he encontrado la otra cara de la moneda, en libros de liderazgo sobre todo, donde se habla mucho de lo que uno puede lograr por Dios. Y hay una gran diferencia, hermano.
entre lo que uno puede hacer para agradar a Dios y lo que uno o lo que Dios puede hacer en nosotros si simplemente hacemos lo que nos toca hacer. Y eso es lo que quiero que, bueno, esté claro en tu idea acerca de lo que es la disciplina personal, ¿no? Y creo que una frase que lo resume es esa: yo haré lo posible, pero nunca olvidando que Dios hará lo imposible, ¿no? Okay. Adelante, hermano. Gracias, hermano Víctor. Adelante, hermano Mesa. Okay, bueno, antes que nada, felicidades, Jaciel. Fue de bendición personal poder leer tu tesis. Y bueno, felicidades porque ya estás a punto de graduar. Jaciel, quisiera saber, al principio en tu presentación hablabas de que una de las razones era crecer en lo personal. ¿Qué fue lo más difícil para ti al escribir esta tesis? Y es una pregunta que va de la mano, creo yo. ¿Qué fue lo más difícil para ti al escribir esta tesis? O sea, darte cuenta de qué y cómo vas a ser diferente en tu vida personal, en tu vida ministerial, como hijo, etcétera, etcétera, después de haber escrito acerca de este tema de la disciplina personal. Okay. ¿Qué fue lo más difícil? Algo que creo que fue lo más difícil es que al estar redactando y al estar investigando de la disciplina personal y de estos hábitos, era la idea de la responsabilidad que venía ahora, porque estaba viendo en la Biblia los ejemplos bíblicos de gente disciplinada y cómo era usada por Dios, y luego también veía ejemplos bíblicos de gente no disciplinada y cómo era, pues, acaba su vida como no debía acabar, y pues de una forma triste. Entonces, lo más difícil era el pensar precisamente en la responsabilidad que viene ahora por conocer lo que ahora conozco. Y sí, viene de la mano con la segunda pregunta: ¿qué es lo que voy a hacer? Pues quiero perfeccionar mucho mi vida personal, hablando de mi vida cristiana. Gracias a Dios he podido servir en mi iglesia, he podido servir allá en San Luis Potosí, ha sido de bendición, pero sé que hay veces servimos y podemos servir delante de todos, pero con Dios en lo personal es otra cosa. Me ha pasado, y lo que quiero lograr personalmente, primero, es tener una vida espiritual real, genuina, constante, y que sea firme, no que sea algo que a veces lo tomo y que luego lo olvido y que luego vengo otra vez y Dios me habla otra vez y luego lo olvido, sino que con estas herramientas de la disciplina personal pueda ser constante y bueno, que Dios bendiga mi comunión con Él. Y por otro lado, también quiero, como lo dije en los retos ministeriales, quiero poder realmente ser ejemplo. Es algo que sé que puede ser de mucho impacto porque lo he visto, por ejemplo, en la vida de Pastor Ramos, lo pueden ver cada domingo. Es un hombre que realmente ha decidido ser usado por Dios y se ve la gracia de Dios en su vida, pero también es un hombre que sabe necesita de la disciplina personal para llevar una vida de comunión, una vida ministerial correcta. Porque algo que nos hablaba precisamente el Pastor Ramos en una de sus clases era de que él aquí terrenalmente, siendo pastor, pues no tenía a quién darle cuentas, no tenía un patrón. Sí, su jefe de jefes es Dios, sabemos eso, pero lo que me refiero es que pues ¿a quién le da cuentas?
por eso nos hablaba también de la importancia de la integridad del siervo de Dios que debe tener consigo mismo y ser disciplinado para entregar buenas cuentas a Dios una vez, que pues ya sea ahora, ¿no? Esos son como que los dos retos. Muy bien, hermano Jaciel. Hermano Víctor, si tiene algún otro planteamiento. Sí, sí, hermano. Jaciel, por ahí cuando mencionaba lo de tu tesis, tú mencionaste que hay un apartado en que tú estableces lo que no es la disciplina personal. ¿Me pudieras mencionar algunas cosas de lo que tú estableciste como lo que no es disciplina personal? Sí, sí lo dije, lo recuerdo. Y de lo que hablo es de ejemplos bíblicos de indisciplina. Por ejemplo, el caso de Sansón, que la verdad, el poder de Dios en la vida de Sansón estaba, eso sin duda. La fuerza que vemos y cómo el Espíritu Santo viene sobre Sansón, eso es real, sí, sí estaba. Pero también vemos una ligereza en Sansón al ver que Dios, pues, sí le contestaba y sí podía con esos filisteos cuando él se levantaba y oraba y peleaba contra ellos. Ahí vemos un caso de indisciplina personal, porque teniendo tan precioso, teniendo algo tan especial como la intervención de Dios en la vida de uno, vemos que Sansón pues lo desaprovechó de una forma triste. Y hay más ejemplos como Roboam, que en un apartado de las amistades, de lo cual también me hicieron algunas correcciones, hablo de que Roboam fue indisciplinado en cuidar con quién se juntaba. Y Proverbios nos habla precisamente de cuidar nuestras amistades, ¿sí? Entonces, hablo de esos ejemplos de indisciplina personal. Ok, entonces sí, que creo que sería el título más apropiado, casos de indisciplina en la Biblia, no tanto que no es la disciplina personal. Entonces ya con eso que me dices me queda claro. ¿Sale, hijo? Sí. Gracias. A ustedes. Adelante, hermano Mesa. Sí, Jaciel, pensando en este asunto de la disciplina personal y como siervos de Dios, ¿por qué crees tú que un siervo de Dios, un pastor, etcétera, etcétera, debería leer tu tesis? ¿Cuál es la razón por la que debería leer un siervo de Dios, un líder de ministerio, etcétera, etcétera, tu tesis? ¿Qué va a aprender? ¿Cómo va a crecer por haber leído tu tesis? Ok. Mi tesis puede ser usada tanto por siervos de Dios, por creyentes, y también sé que puede ser usada por gente inconversa, porque en mi tesis no hablo principalmente de disciplinas espirituales, como lo es el libro de Disciplinas Espirituales de Donald Whitney, pero mi tesis puede ser usada como referencia para que, por ejemplo, yo, suponiendo, soy pastor, soy siervo de Dios, pero quiero ver crecimiento espiritual en mi iglesia, quiero ver gente que sea edificada, pero también quiero ver, no sé, que la gente, que mi iglesia crezca en número, que en mi ciudad haya más iglesias saliendo de mi iglesia. Como pastor, eso va a requerir disciplina personal. Y algo breve que les quiero comentar en cuanto a esto es que una vez platicando con el pastor Ramos, le preguntaba por qué era que en Estados Unidos podía ver el impacto de iglesias, sí, y eran grandes, y el impacto no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países como México. Y luego hacía la comparación a México, que como que no, sí había varias iglesias, buenas iglesias, pero no había tanto auge como allá, no había tanto impacto. Y bueno, entre muchas cosas, lo que me dijo fue que la mentalidad allá es como que más fría y más así
certera para disciplinarse en lo que se tiene que hacer. Y en cambio, el pueblo mexicano es muy sentimental. Entonces se deja llevar por buenas decisiones. No digo que es querer servir a Dios sea malo o querer comenzar una iglesia sea malo, no. Pero hay veces nos dejamos llevar por lo que queremos y no nos sentamos a ver qué es lo que ocupamos. Y creo que mi tesis puede ayudar para que si ya se es siervo de Dios y quiere comenzar un ministerio, o si ya se es pastor y quiere ver crecimiento, o lo que sea, la meta que se quiera poner para su ministerio, que pueda ser usada esta tesis como referencia para seguir, por ejemplo, la metodología, los pasos, tomando como referencia su meta, la que tenga en mente. Excelente. Hermano Víctor, ¿tiene algún otro planteamiento que desea hacer? El micrófono, hermano. Mira, así es una recomendación nada más. Yo me fijé en la tesis cuando la leí. Disciplina efectivamente no es, o sea, sí viene disciplina, pero en cuanto a disciplinar a los hijos, por ejemplo, pero no en cuanto a establecer lineamientos o reglas en cuanto a tus hábitos. Y yo veía ahí como que la verdad se podía aplicar para mucho y para nada al final. Entonces, por ahí te lo marqué en tu tesis y creo que también aparte de lo que te mencioné de que más que nada tener muy claro, ¿no? De que yo haré lo posible, Dios hará lo imposible, pero mira, y se lo comentaba también a Daniel Milán, luego hay términos que se ponen de moda como actitud, ¿no? Ese término no viene en la Biblia y luego lo utilizan para todo y para nada. O sea, como que lo acomodan para todo. Entonces, sí, en el futuro seguramente tú vas a tener la oportunidad de enseñar o de predicar acerca de este asunto de la disciplina personal y sí que mi recomendación sería que tuvieras mucho cuidado en que ese término no se utilice de manera tan general, sino que sea más concreto y ajustado a lo que la palabra de Dios enseña al respecto, ¿no? No sé si quede claro, Jaciel, lo que te estoy tratando de recomendar. Sí, muchas gracias. Sé que hay una palabra también que uso en la tesis, de hecho eso me lo comentó mi papá, que es la palabra éxito, que también puede ser fácilmente usada para, pues, lo común, o sea, lo que el hombre quiere del éxito o lo que se espera del mundo del éxito, pero lo que me refiero con éxito, hablando de conseguir ese fruto por el cual se está disciplinando uno. En el caso de un cristiano, pues metas o frutos cristianos, ¿sí? O sea, se siembra lo que se cosecha, es algo de lo que también hablo en mi tesis. Y sí. No me refiero, muchas gracias porque sé que puede malinterpretarse, pero sí, no me refiero a cosas o términos como los ve el mundo. Y es algo que también puedo tomar en cuenta para cambiar todavía esas palabras. Gracias. Sí, porque mira, por ejemplo, me ha preocupado mucho y a lo mejor es un detalle, pero estamos en una atmósfera así. Luego se maneja ese término de retiro de parejas y entiendo que es como para animar a gente que no está casada a que se inscriba en los retiros matrimoniales, pero ese término pareja es un término que utiliza la ideología de género, pues para meter todo su adoctrinamiento y son de esas cosas que sí tiene uno que tener mucho cuidado y ser muy sabios a la hora de aplicarlos y conforme a lo que la Biblia enseña. Esa es la recomendación, hermano. Sí. Muy bien. Hermano Jaciel, felicidades. Vamos a dejar tu defensa hasta aquí, las preguntas y las respuestas. Gracias por los comentarios. Como dice el hermano Roy y el hermano Víctor, ¿no? Échatelos al morral. Esa frase que dijo el hermano Víctor estuvo muy, muy buena que leyó, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ti. Le voy a pedir a mi hermano Daniel Mesa que ore y vamos a concluir esta actividad. Mi Dios, gracias por lo bueno que eres. Gracias te damos por la vida de Jaciel, Señor. Gracias porque, Padre, tú le has llamado, Señor, y le estás capacitando a un Señor para ser un siervo tuyo, Señor, para una obra, Señor, que tú tienes preparada para él. Dale tu gracia, Padre, síguele bendiciendo.
Padre, que él pueda cumplir el propósito que tú tienes para él. Gracias por su vida, síguele usando, Señor, y gracias por la vida del hermano Daniel Milán, del hermano Víctor, Padre. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Felicidades.